¿Listo? Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a gozarnos con la palabra de Dios. Y yo les quiero compartir algo muy personal. En estos días, cuando el pastor nos dio unos temas para predicarlos y quiere que en las iglesias del cuerpo de Cristo, nosotros los atalayas, los que estamos ahora sí que una rayita, como dice el pastor, adelante del pueblo, en velar por lo que es la obra de Dios, alertemos al pueblo de los peligros de los cuales el enemigo está listo para atacar a la iglesia. Y hermanos, mientras yo estudiaba este mensaje que el Señor nos daba, yo me salía afuera a la cocina y me senté en el comedor a estudiar. Y compartiendo este mensaje, nuestro pastor conmigo, yo lo estaba estudiando y me acordé de algo que él nos ha estado platicando estos días que hemos andado junto con él buscando su casa. Y él nos compartía de hace tiempo que había visto, ya no me acuerdo con exactitud, pero que el Señor le había mostrado dos bestias, dos personas que tenían un aspecto muy feo, pero que uno era la muerte y otro era la violencia. No me acuerdo exactamente cómo era. Y mientras el pastor nos daba este tema, yo lo estaba leyendo y lo estaba metiéndome en él para llenarme de ese mensaje que Dios me hablara al corazón para poder compartirlo con ustedes. Me sucedió algo que ni siquiera se lo había comentado a mi esposa porque lo estaba guardando para decirlo aquí, porque me sucedió algo bien extraño al momento que yo estaba leyendo el mensaje. Yo pude ver enfrente de mí otra bestia, pero era una bestia con un aspecto de hombre, como muy así, muy fortachón, pero el rostro, la silueta era como de un hombre, pero el rostro no era de hombre, era como de una bestia fea. Y de repente lo vi parado así, muy fuerte, con dos pistolones, pero bien largos, bien fuertes. Y uno decía adulterio y el otro decía fornicación. Y dije, ¿qué es esto, Señor? Y cuando yo veía a esta bestia con esas dos cañonotes que traía en las manos, en las pistolas que decía adulterio y fornicación, que eran como tipo cañón, que los podía sostener en sus brazos con mucha fuerza porque eran muy pesados, se podía ver, le colgaban muchas cadenas con muchos nombrecitos. Y después de eso me acerqué para ver yo, y eran todos los nombres de todos los pecados que se hacen en este mundo. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y yo me maravillé y me asusté, porque digo, Señor, esto es lo que necesitamos hablarle a tu pueblo. Y yo, hermanos, me gozo porque sabemos que Cristo viene pronto por su iglesia, amén. ¿Verdad que Cristo viene ya pronto por su iglesia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Preparándonos, llenándonos más de Dios, buscando más de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que se diga algo de nosotros que qué espirituales somos. No, hermanos, porque necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para que cuando la trompeta suene, usted y yo podamos ser levantados a la gloria de Dios. Porque de otra manera, si usted y yo no nos llenamos de Dios, téngalo por seguro que no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. Y yo veo cómo nosotros, la iglesia, hemos entrado en una especie de caminar en cámara lenta, y el mundo va a toda velocidad y nosotros vamos muy despacio. Miren ahorita qué es lo que está sucediendo en el mundo. El coronavirus, la enfermedad esta que anda, que está matando mucha gente. Se está poniendo más peor la situación. Mucha gente está espantada. Y vaya usted a las tiendas y usted se va a dar cuenta que la gente está apresurada buscando lo que más se pueda para que si llegara a suceder algo, están preparados. Y eso es normal, porque es el espíritu de supervivencia que existe en nosotros. La manera de ponernos a salvo, de buscar siempre el bienestar físico, humano. ¿Y qué de lo espiritual? Les estamos gritando al mundo, Cristo viene. El Señor está pronto a venir por su iglesia. ¿Y qué hace la gente? Nos ignoran. Dicen que estamos locos, que somos bien religiosos, que no sabemos lo que decimos. Pero sí sabemos lo que decimos. Dije, sí sabemos lo que decimos, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Pero no debemos ignorar las realidades, las cosas que están aconteciendo. Y mientras yo estudiaba esto, me asusté porque
Desde que el Señor me llamó a su santo camino, ahorita vamos a ir a las escrituras de este estudio. Desde que el Señor me trajo a su santo camino, bien de cerquitas me ha tocado ver infinidad de veces cómo el adulterio y la fornicación han destruido muchos matrimonios. A mí me ha tocado ver de cerquitas, a la par, ver cómo matrimonios han sido destruidos por el adulterio. Me ha tocado ver a jóvenes bien entregados a Dios, bien encendidos por una pasión por Dios, pero en algún momento se descuidaron y fornicaron. Y eso ha estado sucediendo ya por mucho tiempo en la iglesia. Y no nos debe de sorprender en este modo de que está sucediendo, pero que nosotros no seamos parte de eso, que no tengamos que ver nada con eso, porque no es la voluntad de Dios que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como templos del Espíritu Santo, nos dejemos influenciar por esas cosas. Sin embargo, no somos una excepción para eso. En cualquier chico rato, nomás nos descuidamos un poquito y vamos a decir lo que decía el salmista: por poco y mi pie resbala, ¿verdad? Por eso es muy importante, iglesia, que estemos con los ojos bien abiertos, porque Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda. Dije que el Señor Jesús lo reprenda, porque Él es el único que lo puede hacer. Está cocinando tremendo hoyón. Hermanos, véanlo de esa forma. Por favor, se los pido. Imagínense por un momento a Satanás cocinando un tremendo hoyón de adulterio y fornicación, dos armas muy poderosas que las va a ocupar al máximo para destruir, no al mundo, a la iglesia del Señor. Porque el enfoque del diablo no es el mundo. El mundo ya está a sus pies. El enfoque del enemigo de nuestras almas somos tú y yo. Y va a buscar la manera de cómo meterse para estorbarnos, para hacernos pecar contra Dios, para apartarnos de la voluntad de Dios. Y lo va a hacer mientras tenga oportunidad. Pero a ti y a mí nos toca velar, hermano. A ti y a mí nos toca velar, hermana, para estar al pendiente. Y mucha gente de decir: oiga, ¿no tienen otros temas que hablar? Pues sí, tenemos muchos. En lo personal yo le puedo contar hasta el de Caperucita Roja si usted quiere. Pero esa no es la idea. La idea y la voluntad de Dios es que nosotros estemos atentos, alertas al peligro inminente que acecha contra nosotros. Yo les estoy predicando este mensaje que nos dio nuestro pastor para compartir, y le estoy pidiendo a Dios temblando, hermano, que me ayude, que me dé la fuerza, la habilidad para traerles este mensaje. Porque no es cosa fácil que yo les esté predicando eso, parándome aquí como si fuera un hombre perfecto que todo lo puedo. No, hermanos, mis pies me tiemblan, porque el hecho de que seamos predicadores de la palabra de Dios, no estamos exentos de estos peligros. Es más, somos el enfoque número uno en la iglesia, a los que servimos a Dios. Satanás quiere tumbarnos a nosotros, los que predicamos la palabra primeramente. Y mientras te predico este mensaje, hermanos, me tiemblan los pies, pero estoy consciente de lo que Dios quiere que hagamos, de lo que Dios quiere que digamos, porque ha llegado el tiempo, ha llegado la hora de que nosotros, como la iglesia del Señor, le quitemos la máscara al diablo cuando se ha metido entre nosotros para causar daño, para destruir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano, hermana? Quitándole la máscara y la careta a Satanás, consagrándonos a Dios, metiéndonos en la presencia del Señor, pidiéndole a Dios que nos envista de poder, que nos envista de su gracia, y que no estemos aquí en este lugar predicando la palabra de Dios llenos de inmundicia. Porque sucede, hermanos, hay hombres y mujeres en este tiempo que te dicen: no forniques, y son fornicarios.
y te dicen no adulteres y son unos adúlteros de primera clase. Dios no quiere eso para nosotros, sus siervos. Dios quiere que nosotros seamos conductos de su palabra, que seamos pipas, tubos limpios, que cuando envíe su agua pueda fluir al corazón del que oye, del que recibe el consejo de la palabra de Dios. El diablo se está moviendo en la iglesia, hermanos. Abramos bien los ojos. Estemos atentos, ocupados en la obra de Dios. ¿Sabes tú cuál es el taller de Satanás? ¿Alguien sabe cuál es el taller de Satanás? Cuando una persona que conoce a Dios, cuando un hombre o una mujer que está consagrado a Dios y se consagra, nada tiene que ver el diablo. Pero ¿sabes cuál es el taller del diablo? Cuando un hombre y una mujer que dice conocer a Dios no está haciendo nada para Dios. Siempre va a haber taller para él, para trabajar. Si tu mente y tu corazón no están ocupados en lo que envuelve las cosas de Dios, ¿qué crees que va a haber? ¿Qué crees tú que va a fluir? Hay una palabra para eso, no me acuerdo, no me viene a la mente, pero es el taller, le llaman no me voy a volver mucho en eso, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5. Sí, así es. Hace mucho tiempo a mí me tocó escuchar, es más, conocer a un hombre de Dios, que yo soy testigo de que Dios lo usaba con poder y gloria. Yo lo conocí personalmente a este hombre de Dios. Y cuando Satanás vino y se metió a su vida para causarle daño, a mí me dolió mucho el corazón, porque jamás imaginé que este hombre, que yo lo veía como un ejemplo de vida, como un ejemplo a seguir, fácilmente Satanás vino y lo noqueó y lo engañó. Y por eso te digo, es donde yo he aprendido ahí, que nosotros los que predicamos la palabra de Dios, los que estamos en las cosas de Dios, vamos a ser la atracción número 1 de Satanás para hacernos pecar contra Dios. Por eso hay que estar velando, por eso hay que estar buscando de Dios cada día. Porque, hermanos, véalo usted de esta forma: el adulterio y la fornicación es la estrategia número 1 de Satanás para destruir la iglesia. Lo ha hecho por mucho tiempo. Ha desbalanceado ministerios enteros por adulterio y fornicación. Hombres bien entregados a Dios. Por eso hay que tener cuidado. Ya me acordé de la palabra. ¿Ya ves? La ociosidad es el taller del diablo. La ociosidad es el taller de Satanás, porque lo tiene lleno de herramientas para trabajar, para hacerte caer a ti y para hacerme caer a mí. Y yo lo aprendí duramente. Yo estuve en ese taller hace mucho tiempo y por poco y no la cuento. Pero gracias a Dios que hoy en esta noche estamos aquí en la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo, fíjese, hermanos, al año siguiente, pero ¿qué sucedió en ese año? Fíjese. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que ¿qué? En que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Deténgase un momento y tome su asiento, mi hermano y mi hermana. Él tenía que haber ido a la guerra. Él tenía que haber estado atento, porque como rey tenía esa responsabilidad y los ojos de todo Israel estaban puestos sobre él. En el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y se quedó en casita el rey a descansar. De repente vino a su mente un pensamiento
que si nos metemos un poquito a buscarle, ahí tú vas a ver inmediatamente al diablo metido, hablándole a la mente y al corazón, diciéndole: no vayas, hombre, ya fuiste por mucho tiempo, ¿a qué vas? Deja que vayan estos y pelean por ti, tú quédate en casa a descansar, no te preocupes. Ahí es el primer paso que da Satanás. Ok, vamos a ir a la iglesia. No, es que hoy es jueves, hoy es este día y no. Ahí empezó Satanás a orar. Se empieza a meter poco a poco. Y se metió con David y le dijo: quédate en casa, deja que vayan los demás, tú quédate a descansar. Pero él no contaba por qué. Él creyó que todo estaba bien. Y vamos a seguir leyendo para que te des cuenta cómo es que Satanás le cautivó el corazón para no ir. ¿Y por qué? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Estaba acostado el joven y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado ¿a quién? A una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer, y envió a hacerlo saber al rey David diciendo: estoy encinta. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Una simple quedada en casa le costó mucho a él. Porque nada más con eso que acabamos de leer podemos hablar toda la noche de esto. Porque, hermanos, cuando tú te metes a la escritura y lees lo que sigue en los demás capítulos, le costó muchísimo. De repente el diablo viene a tu mente, a mi mente, para engañarnos. Y si no estamos velando en el espíritu como Dios nos pide que lo hagamos, el enemigo viene y trabaja en nuestra mente de tal modo que no pongamos en balanza, que no pensemos correctamente en lo que va a costar eso, esa decisión. Porque el diablo así opera. Él viene y anda rondeando, y en cuanto tiene una oportunidad, zúmbala, se mete y te hace pensar y te lleva a hacer cosas que tú nunca creíste que pudiste haber hecho. Y de repente las haces y crees que todo está bien. Y de repente las hacemos y creemos que nada pasó. Pero el diablo te ofrece el plato rico, sabroso y delicioso aparentemente, pero no te pone y ni tampoco te deja ver el precio de lo que eso cuesta. Porque el pecado tiene consecuencias muy altas. Si el rey hubiera visto todo lo que venía siguiendo a esa decisión, él nunca hubiera hecho eso. Si Satanás le hubiera presentado la cara esa número uno y la cara número dos, yo te aseguro, hermano, hermana, que él no hace eso. Porque las consecuencias fueron muchas. Muchas, por poco y le cuesta el reino. Para empezar, se llenó la mano de sangre. No tan solo adulteró, sino que también mandó matar. Se convirtió en un adúltero, se convirtió en un asesino. ¿Todo por qué? Porque no consideró la voz de Dios. Y este estudio, hermanos, a mí en lo personal no me gusta hablar mucho de estas cosas de una manera pública, por supuesto. Pero, hermanos, están sucediendo cosas que no me toca a mí decirlas. Pero se está moviendo algo que el Señor está diciendo: alerta, alerta, porque se está moviendo el diablo entre el pueblo. Porque Satanás quiere causar mucho daño. Y poco a poquito, hermanos, poco a poquito, si lo dejamos. Hace tiempo les predicaba un tema: socavando el fundamento. Satanás es como el agua que llueve
sobre un cerro abierto, se filtra el agua y todo por fuera se ve bien bonito, pero por dentro está carcomiendo la tierra y nomás de repente se deja venir el cerro con todo y árboles. Así Él es, así opera Él. Se mueve de una manera tan siniestra que muchas veces no sabemos ni por dónde nos llega, porque no estuvimos al pendiente, no estuvimos al cuidado. Y te digo, el adulterio y la fornicación, así mira hermano, nos ha pasado por aquí, por al ladito. Lo hemos visto de cerquita tocar a seres amados por nosotros. Lo hemos visto enfrente de nosotros pasar, llevándose entre sus pies, por no decir entre sus patas, a familiares queridos y amados. Por eso le pedí al Señor que me invistiera de su gracia y su poder. ¿Por qué? Porque tengo un celo que me consume contra el adulterio y la fornicación. Y te predico estas cosas no porque me crea un hombre fuerte, no porque me crea un hombre sabio, sino porque sé el daño que esto causa. Destruye vidas, separa a hombres y a mujeres, le perjudica la vida permanentemente a niños y niñas. El adulterio y la fornicación son cosas bien terribles, son cosas bien duras. Y perdónenme hermanos, pero yo deseo con todo el corazón que hoy en esta noche nos vayamos ahora sí que advertidos de parte de Dios, que estemos velando, que estemos velando, porque a lo mejor podemos decir, mira, para empezar hermanito, estás gastando saliva, estás predicando contra el adulterio y la fornicación, pero a mí eso a mí no me toca. Porque hay gente que así piensa, hay gente que así cree. De repente se creen súper cristianos y creen que no les va a alcanzar. Yo digo que andemos con cuidado mejor, porque no sabemos ni por dónde nos puede llegar, porque no sabemos por dónde nos puede venir. Y te lo digo así, sin temor a equivocarme, porque yo conozco hombres y mujeres que por su edad tú pudieras decir, no, pero ¿cómo? Pero mírala, ya es una ancianita, ya es una mujer, es un ancianito. Hermanos, por favor, yo conocí a alguien muy de cerca que es una ancianita, que dijeras tú ya está en la tercera edad y la apariencia te convence que así es. En serio, hermanos. Pero quiero que notemos algo y que hoy nos lo llevemos bien metido al corazón, hermanos. Este cuerpo que nosotros tenemos puede envejecer aparentemente, puede reflejar el peso y el paso de los años, y va a ser notorio, porque mírame ya cincuentón ya. Pues no me digas que me veo de 19, ¿verdad? Lo que te quiero decir, hermano, hermana, que la mente no envejece en muchas personas, porque hay personas que ya están en la tercera edad, pero tienen una mente tan perversa que la tienen como de un jovenzuelo de 18 años. En serio, hermanos, ¿me creen o no me creen? Es verdad, hermanos. El diablo es tan mentiroso que por mucho tiempo ha tenido lugar y habitación en muchas personas y las ha llevado en la vida siempre en altibajos de la forma de vida que llevan, por supuesto. Pero yo conozco a hombres y mujeres que tienen edad sobre ellos grande, ya de arriba de 70, 75 años. Y hermanos, son una vergüenza. Porque, y aún lo peor de todo, es que están en la iglesia. Eso es lo peor de todo. Y nosotros como iglesia debemos de estar siempre velando. El primer día que estuvimos nosotros en la iglesia del cuerpo de Cristo en Los Ángeles, y que sucedió un caso, lo más así lo voy a mencionar, de fornicación, y que se trajo al pueblo. Yo me espanté. Yo jamás en mi vida había visto tal exposición de este pecado. En una parte me asusté y en otra me gocé, porque dije,
estos líderes de aquí están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay cosa más fea que estés en un lugar, en una iglesia, y que los que estamos al frente de la iglesia sepamos que hay esas cosas y nos callemos. No hay peor pecado delante de Dios que el pastor encargado de la iglesia sepa que hay adulterio y fornicación y otros pecados y que se calle, y que toda la iglesia lo sepa, pero no por él, sino por el chisme que hay entre la iglesia. Y eso, hermanos, no tan solo es peligroso, es de condenar. Porque la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo operar en situaciones así, de cómo hacer las cosas en situaciones de esta magnitud. Y la palabra de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos hacer y decir. Nosotros somos muy automisericordiosos. Nosotros como seres humanos, si no estamos velando en el Señor, nos dejamos mover por una mentada misericordia humana, que de repente no es justicia de Dios. Y debemos de estar velando, exponiendo estas cosas de una manera pública. Pero nosotros como iglesia debemos de velar. ¿Para qué? Para que cuando eso venga pasando por nosotros, porque déjeme decirle, yo digo esto, por más cristianos que seamos, Satanás va a pasar como la chiclera del bar. ¿Han visto esas películas en el tiempo aquel, cuando en las películas pasaban las cigarreras que les llaman, con una cajita ofreciendo cosas así? Así va a pasar Satanás por tu vida. Así va a pasar Satanás enfrente de mí, porque así es él. Él no respeta. Él va a pasar enfrente de ti a ofrecerte algo que te pueda desviar del propósito y de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Gloria a Dios. Así que en el tiempo que el rey David tenía que haber salido a la pelea, a la guerra, se quedó en casa y le costó carísimo el haber descuidado su lugar como rey. No guardó su lugar y le costó muy caro, porque se le dejaron venir un montón de cosas. Miren, les voy a leer estas notas que puso el pastor aquí en este mensaje, que no las quería, sino que las quería tomar solamente como un punto para poder darle más tema, pero se las voy a leer mejor así y de ahí le seguimos. Que esta experiencia del rey David, un hombre que verdaderamente servía a Dios, nos sirva para darnos cuenta de que Satanás no respeta a nadie, y que el que se descuida un poco, aún habiendo servido toda una vida fielmente a Dios, si no tiene cuidado, lo puede derribar. Antes de siquiera pensar en cometer fornicación o adulterio, cada verdadero cristiano deberíamos preguntarnos: ¿cómo puede ser posible que alguien que lo tiene todo, incluyendo una eternidad asegurada en la presencia de Dios, en un descuido esté dispuesto a entregarlo todo por un rato de placer carnal? Y es verdad, eso es lo que les estaba diciendo hace un rato. Cuando Satanás viene y te ofrece el pecar contra Dios, especialmente con el adulterio y la fornicación, no te pone a ti de repente que consideres lo que va a costar, lo que te va a costar a ti personalmente, lo que le va a costar a esa persona, a tu pareja también, o a los hijos. En ese momento se te cierra la mente, se te olvida que somos hijos de Dios, se nos olvida todo, porque no estamos velando, porque no estamos al pendiente de la voluntad de Dios. Estos temas no son fáciles, no son fáciles para predicarse, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta. Son cosas que debemos de saber y conocer, porque a lo mejor de repente hoy en esta noche el enemigo nos está tendiendo alguna trampa por ahí, porque él no para, hermanos. Que el Señor Jesús lo reprenda. De día y de noche busca la manera cómo causar daño, cómo sernos tropiezo. O nada más a mí, a todos, hermanos. Y te digo, si no estamos velando, el enemigo puede venir por donde menos lo esperamos y causar daño, pero mucho daño. Vamos a ir a otra escritura.
El adulterio, hermanos, es algo muy repugnante para nuestro Dios. Levíticos 18:20. Sí. Levíticos 18:20. Está mala escritura ahí, permíteme. Levíticos, a ver qué dice. Ok, sí, así es. Así sí está correcta la escritura, porque tiene otros números ahí. ¿Ya la tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hiciesen serán cortadas de entre el pueblo. ¿Te das cuenta, hermano, cómo en la ley, cuando leemos la palabra de Dios en la ley, Dios era muy terminante con este tipo de actos? Hasta que apareció Jesús, que entramos a la gracia, en ningún momento quiero decir que se volvió tolerante de este pecado, pero en ese momento ya actúa la misericordia de Dios. Porque aunque dice que todo hombre o mujer que cometiera el acto de adulterio tendría que morir irremisiblemente, tenía que ser apedreado, sacado fuera del campamento y ser muerto por todo el pueblo. El adulterio y la fornicación desde la antigüedad, Dios nunca los ha visto, lo ha visto con buenos ojos, lo ha condenado. Hasta que apareció Cristo. ¿Te acuerdas cuando le llevaron a la mujer samaritana? A la mujer que cometió el acto de adulterio. ¿Qué le dijo? Ella venía espantada porque sabía que la habían cachado en el acto y que por causa de eso iba a ser muerta, la tenían que apedrear de ley. Pero en eso andaba Jesús y corrió y corrió y corrió hasta que llegó a sus pies y les dijo a los que le acusaban: el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. No, pues ¿cómo? Imagínate por un momento. Los hizo decaer de su furia, de su coraje, para matar a esa mujer. Entonces Dios operó en su misericordia y la arrancó de su acto para darle una nueva oportunidad. Pero te digo, hermano, la razón por la cual nuestro pastor quiere que nos metamos con estos temas, a los cuales yo los veo muy delicados, de mucha importancia, pero sí también de mucho cuidado, porque quisiera poder tener la libertad para exponerte las cosas que nos han tocado vivir bien de cerquitas con la familia y con otras personas. Pero el hacer esto de repente implicaría que yo me metiera en problemas. ¿Por qué? Porque no tengo la autorización para hacerlo. Pero sí he visto cómo el enemigo ha causado mucho daño por medio de esas vías de lo que son el adulterio y la fornicación. Bien de cerquitas, hermano, he visto a seres queridos muy cercas a mí sufrir por estos pecados. He visto muy de cerca ver a personas que amo sido golpeadas por el adulterio y la fornicación. Y te digo, vi ambos lados de la moneda. Vi a estas personas en un momento de su vida, muy bonita vida. Los vi vivir la vida normal que cualquier ser humano pudiera vivir, viviendo bien. En un descuido, en un 2x3, llegó Satanás, se metió usando el engaño de la mente.
Lo que quiero enfocarme en esta noche, hermanos, y se los voy a hablar con todo mi corazón, que entendamos hoy en esta noche y que estemos bien atentos velando, porque el diablo siempre va a querer llegar a nosotros por vías que tú nunca te imaginaste. Va a usar métodos que de repente tú crees que ya los conoces, que de repente yo creo que ya los conozco. Y aunque con todo y la experiencia que tengo de la vida, las cosas que me ha tocado vivir, hermanos, el diablo ha salido con cada novedad. El diablo se ha vestido de lo mejor para acercarse, para desviarme del propósito de Dios. Y te digo, el diablo jamás va a hacer nada para apartarte del propósito de Dios que no haya usado ya con anterioridad en tu vida y en la mía. Él, así como es de mañoso, que el Señor Jesús lo reprenda, así como es de tramposo, que el Señor Jesús lo reprenda, siempre ha usado las mismas estrategias. Y lo peor de todo es que muchas veces con todo y eso, por no estar velando, por no estar al pendiente, por no estar conectados con Dios, nos llega de repente por un lado y no lo vimos venir. Y nos sorprende. ¿O no es cierto? Yo les aseguro a todos ustedes, hermanos, que alguna vez en su carrera en Cristo ha llegado a sus oídos que alguien ha caído. Pero ¿cómo es posible? ¿O no es cierto? Nos han sorprendido, porque son gente que tú nunca pudiste haber imaginado que pudieran ser golpeadas por eso. Para hablar de estos temas, si yo te pudiera decir basado en la vida que yo viví, te puedo decir que hay mucho material para hablar. Pero te tengo que decir una cosa también, que nosotros como cristianos, como ya templos del Espíritu de Dios, como servidores de Cristo ya en este tiempo, no sé a qué se deba este factor, pero nos acostumbramos mucho a la vida buena que Dios nos da. Y es bueno eso, no hay nada de malo, pero hay que estar conscientes que una vez estuvimos del otro lado también. Y que no entremos en la comodidad que nos guíe a la ociosidad, y que de repente no sepamos ni cómo llegó el diablo por atrás y nos golpeó y nos hizo caer. Es muy importante, hermanos, que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque esta advertencia que viene de parte de nuestro pastor para todos nosotros es muy importante que la tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si Dios está hablando, si Dios está advirtiendo al pueblo, es por algo. Es por algo, hermano, hermana. Y la sentencia de Dios para los atalayas, para los que estamos al frente, vamos a decirlo así, nuestra responsabilidad es advertir al pueblo del peligro. Porque si no hacemos estas cosas y viene esto y golpea a algún hermano, el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros por no haber advertido al pueblo del peligro que viene. Te digo, ahorita el mundo se prepara para todo, menos para la venida de Cristo. Aún la iglesia ha entrado en eso, que nos preparamos para todo, pero no para la venida de Cristo. Y te he dicho en otras ocasiones, parece que muchos nos vamos a llevar, ojalá que yo no, la sorpresa de nuestra vida cuando Cristo venga. Porque de repente podemos estar pensando que estamos bien, y por eso hay que estarnos chequeando constantemente. ¿Cuántos parecen presión alta aquí? ¿Verdad que nos tenemos que estar chequeando con la maquinita para ver cómo andamos? Porque de repente nos sentimos medio raros, inmediatamente corremos a ver cómo andamos, ¿verdad? Eso debe de ser igual en el espíritu. Mira, Dios, que no se haya en mí camino de perversidad. Escudriñame, Señor. Así dice el salmista. Muéstrame si mis caminos están empezando a torcer. Háblame, muéstrame, enséñame. Pero estar conscientes
estar conscientes y que no nomás esté pasando el tiempo y que no estemos conscientes de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a otra escritura. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos bien, tenemos a las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. Ok, vamos a ir a ver algo bien especial. Vamos a ir a Génesis 39, del 1 al 18. En esta escritura vamos a descubrir cómo cuando Satanás se propone venir contra ti para hacerte daño, a él no le va a importar qué tanto te consagres, qué tanto te quieras negar a pecar contra tu Dios. Y si ve que no lo logra, y si ve que no te hace caer por el adulterio, por la fornicación, si ve que no tiene poder inminente contra ti con algún pecado, va a levantar de todas formas algo en contra tuya para hacerte daño, para hacerme daño. Por eso te digo que hay que velar. Debemos de estar velando, porque aunque nos consagremos a Dios, que es bueno, es para beneficio nuestro, es una tremenda bendición. El diablo, cuando vea que no tiene caso contra nosotros, va a levantar cualquier cosa para hacerte daño, y muchas veces lo va a lograr. Pero eso allí, cuando ve Dios que el diablo se mete contra ti y ve que el diablo no tiene ni parte ni suerte contigo, cuidado, porque ahí ya sale Dios a nuestra defensa. Cuando ve que el diablo ha venido contra nosotros y que nosotros nos hemos guardado delante de Dios, Él va a pelear por ti y por mí. Él nos va a guardar de los peligros que el diablo quiere hacernos. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis 39, 1 al 18. ¿Estamos? Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A Josué le fue muy bien allí, en la casa de su amo, egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José, ¿qué dice? Dios bendijo a Potifar. ¿Están leyendo lo mismo que yo, hermanos? En todo. Y él no se preocupaba ya de nada más que de comer. Como José era medio feíto, ¿o no? ¿Cómo dice? ¿Sí están leyendo conmigo? Ok. Esta vez deje ver qué versión es. Oh, sí, el lenguaje actual. A ver, permítame, déjeme ir a era no, perdón, Génesis 39. Déjenme ir a Génesis para que estemos leyendo lo mismo, ¿ok? Sí, porque al pastor le gusta poner esas escrituras. Génesis 39. ¿En dónde nos quedamos? Vamos a leerlo todo para entenderlo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José,
y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, ahí viene Satanás. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Note que ahí no dice que pecaría contra su amo. Él está tomando en cuenta a Dios. Amén. Hablando ella a José cada día, fíjese, el diablo no paró. Cada día. Vaya usted a ver por cuánto tiempo, ¿verdad? ¿En dónde nos quedamos? 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él la ignoraba. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera. Llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Hasta ahí. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta lo que te digo? Cómo el diablo, aunque nos consagremos a Dios, busquemos a Dios, es, como te digo, beneficio para nosotros. Y nos vamos a consagrar y a buscar de Dios y a llenarnos de Dios. Pero el diablo va a buscar cómo venir a hacerte daño, cómo venir a hacerme daño. Y aunque no tenga negocio contigo y conmigo, que todo lo que nos venga a ofrecer sea un continuo rechazo de nuestra parte a él, cuando ya esté harto de nosotros, que vea que no pudo por la causa divina de Dios en nosotros, él va a buscar la manera. Mira cómo a esta mujer la usó Satanás para hacerle daño. Él no tenía deseos, no tenía intenciones de acostarse con ella en ningún momento. Pero mira cómo obró Satanás para hacerle daño, aunque no a él íntimamente, sino a lo que él era como persona en ese lugar donde estaba. Pero hubo daño. Aunque él no se prestó a ese pecado, de todos modos el diablo, enojado con él, le causó daño de otra forma. Y si eso llega a suceder en tu vida y en la mía, si el diablo de repente quiere venir a ofrecerte a ti y a mí fornicar o adulterar, que nosotros le digamos no, y de allí que Dios se encargue. Porque si tú y yo nos negamos a lo que el diablo nos ofrece, que tú y yo tengamos ese criterio de parte de Dios a decir no al pecado. Y si algo viene por consecuencia de eso a tu vida y a mi vida, vamos a confiar en Dios. Vamos a dejar que todo lo que venga, que no tenga que ver por nuestro pecado, sino por nuestra obediencia a Dios. Eso puede ser y marcar la diferencia en tu vida y en la mía. Que vengan consecuencias a tu vida y a mi vida por nuestro pecado, mejor que vengan consecuencias a tu vida y a mi vida por nuestra obediencia a Dios. Porque la obediencia nuestra a Dios nos va a traer consecuencias a veces también. Y no porque vengan de parte de Él, sino porque no van a girar en torno a la vida de este mundo. ¿Sí me entiendes lo que te digo, hermano, hermana? Que mientras tú y yo nos mantengamos obedientes a Dios, todo lo que venga que no te importe, porque tú y yo estamos obedeciendo a Dios. Y no importa qué es lo que venga, va a valer la pena. Va a valer la pena. Te digo por qué. Porque mira, a este muchacho, por esta acción que no cometió, por este negamiento a no pecar, Satanás se vengó y lo metió a la cárcel. ¿Verdad? Y de la cárcel, él no veía venir. Se fue al palacio.
pero ya no como un esclavo, sino como gobernador de una nación, por haberse guardado en la presencia del Señor, por haber obedecido a Dios. Tú y yo, nuestro deber y nuestra responsabilidad es obedecer a Dios con todo el corazón y que Él se haga cargo de las consecuencias. Pero que nosotros no tengamos que llevar sobre nosotros la consecuencia de nuestro pecado, porque ahí sí ya es otra cosa. Ahí sí ya. El engaño del diablo opera de esta forma, y yo creo que todos ya lo sabemos. Cuando habla al corazón y a la mente del hombre y de la mujer, especialmente de los que conocemos a Dios, cuando no estamos velando, no tomamos en consideración lo que va a costar. ¿Saben ustedes, hermanos, cómo es el pecado? Yo estoy seguro que sí, pero en este torno el pecado es como una tarjeta de crédito. ¿Sí me entienden? Una tarjeta de crédito, si no tienes dinero en efectivo, tienes crédito. Compra hoy, paga mañana. Así es el pecado. Te gozas hoy, desobedeces a Dios hoy y parece que nada pasó. Pero las consecuencias vienen. Vienen porque vienen. No se van a detener. Por eso, hermanos, es muy importante que tomemos en cuenta a Dios y que le digamos no al adulterio y a la fornicación. Estas cosas se deben de predicar con mucho cuidado. Aquí se deben de predicar con mucho cuidado. Entre el pueblo se deben de hablar con mucho cuidado. Esto sí se los voy a tener que decir. No voy a decir nombres, pero se los tengo que decir, porque le tenemos que hacer justicia a este tema hoy. Miren, hace mucho tiempo, la hija de un hombre que yo amé y respeté mucho, muy linda muchacha, cantaba precioso, adoraba a Dios de una manera muy hermosa. Satanás la engañó y la hizo pecar con el pecado de adulterio. Eso fue muy conocido en ese ambiente. Se dio cuenta mucha gente, perjudicó mucha gente, hizo daño a mucha gente, especialmente a ella, a sus padres, a sus hermanos, en otras palabras, a todo el ministerio. Causó mucho daño. Bueno, se supo en todo ese ministerio en gran manera, pero había dos personajes en ese lugar donde nosotros estábamos. Y esa muchacha se arrepintió, el Señor la restauró, la levantó, el Señor se glorificó en ella, empezó a cantarle otra vez a Dios muy bonito. Y este personaje, estos dos personajes, pero uno de ellos, muy falto de misericordia. Pero ¿cómo es posible? Adúltera, fornicaria, que la estén dejando cantar otra vez. Yo pienso que se creía mejor que Dios, porque no le pareció que el Señor haya aplicado su misericordia sobre ella. Adúltera, fornicaria, ¿cómo es posible que la estén dejando cantar? No se merece estar en ese lugar. Hermano, pero si Dios la perdonó, ¿a ti qué? No, pero es que no, ¿cómo es posible que todo el mundo se haya dado cuenta que era una adúltera y que ahora ya la tengan otra vez cantando y hasta ministrando? Hermano, te lo vuelvo a decir, si Dios la perdonó a ti, ¿qué te importa, en otras palabras? Así. Bueno, estaba indignado el hombre. Estaba indignado el hombre. Y por eso te digo que no tan solo los que predicamos la palabra de Dios, estos temas los debemos de manejar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los debemos manejar con cuidado, con amor, tomando en cuenta que estamos en casa del jabonero y que el que no cae, resbala. Estos temas se deben de hablar con mucha misericordia de parte de Dios. Hermano, pero ¿a ti qué? Si el Señor ya la perdonó, el Señor ya tuvo misericordia de ella, el Señor la está afirmando, le dolió en su corazón, sí causó mucho daño, pero ya el Señor ya la perdonó y se está glorificando en ella. Pero no, nunca lo pude convencer. Al poco tiempo tenía una esposa, tenía sus hijos, sus niñas y un niño. Satanás se le metió con la dureza que él juzgó.
Sí, no debemos de apoyar esas cosas. Debemos de denunciar estas cosas, el adulterio y la fornicación, pero nunca debemos de ver a esas personas que cometen tales actos como la escoria del mundo, como de lo peor, que sí han pecado, pero la misericordia es de Dios. Y a mí me ha tocado ver cómo Dios ha restaurado muchas vidas. A hombres sí han sufrido, han perdido mucho, le han batallado para restaurarse, pero al fin y al cabo están en las filas de la vida eterna otra vez. Porque Dios perdona, hermanos. Dije, Dios perdona. Dios perdona al hombre y a la mujer que busca su misericordia. Al hombre y a la mujer que se refugia en la misericordia de Dios, Dios lo perdona. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para cortar la misericordia de Dios? Con eso no quiero decir que somos tolerantes del pecado, pero sí debemos de ser aplicantes de la misericordia de Dios. Eso que nunca se los olvide, porque este hombre que les estoy diciendo, fíjese, él nunca vio venir. En la dureza de su juicio, en la dureza de sus comentarios, él nunca vio que él iba a estar en ese lugar. No lo vio venir. Cuando menos se dio cuenta, ya estaba bien metido. Y yo como hubiera querido verlo, para decirle, ¿te acuerdas? Gracias a Dios que no me concedió el Señor verlo ya. Ahí anda el hombre todavía, lejos de la misericordia de Dios, y no porque Dios se la haya cortado, porque él mismo anda huyendo de Dios. Por eso te digo, hermano, hermana, el adulterio y la fornicación son armas muy poderosas que Satanás usa para destruir al hombre y a la mujer, especialmente a los que estamos en la iglesia. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es estar velando, porque no sabemos por dónde nos va a llegar. A todos, hermanos. Satanás va a venir con los cupones para la oferta, pero nosotros debemos de estar velando. ¿Para qué? Para decir no. Para decir no. Pero sí, hermanos, acuérdese, la misericordia de Dios hay que cargarla acá, acordándonos que una vez nosotros anduvimos también del otro lado, y que ahora ya estamos acá, bendito sea su nombre, ¿verdad? Como les digo, no tolerantes del pecado, pero sí misericordiosos para con los que pecan. Amén. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que el hombre y la mujer que practican tales cosas se pierdan, sino que se arrepientan y vuelvan de su mal camino. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ya nomás denme 3 minutitos más y acabamos. Gloria a Dios. Esta era la versión, la que leímos fue la Reina Valera, pero me gusta mucho, no la vamos a leer, pero me gusta mucho cómo dice el lenguaje de traducción, la traducción en el lenguaje actual. Y en Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de cerquitas con casos como estos? ¿Verdad que son bien dolorosos? Duele mucho, duele mucho. Yo lo vi por primera vez, aunque todavía no sabía las cosas de Dios, en mi padre, que era un hombre que, qué bárbaro, qué tremendo. Ahorita que me está volviendo a mi mente todo eso, digo, Señor, ¿cómo es posible? Está bien, en el mundo la gente no conoce a Dios. Ese prácticamente es un estilo de vida, es una moda. El que el hombre casado vaya con otras mujeres y que la mujer casada vaya con otros hombres, ya es algo, algo social, algo normal. Es lo que está moviéndose en el mundo, pero no así en la iglesia. No así en la iglesia. Y por eso vuelvo y insisto lo mismo. Va para mí, especialmente para mí, el estar velando para que Dios nos mantenga ya arrinconaditos, acurrucados en su gracia y en su misericordia. Ya vamos a leer la última escritura para
y está en Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 11. Primera de Corintios 6, 9 y 11. Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Me estoy dando a entender? Perdónenme si de repente no es que este tema está muy delicado. Les digo que me siento muy nervioso porque no es algo de lo que yo estoy acostumbrado a predicar. Lo debo de predicar de tal modo que me esté considerando yo, ¿sí? Como si estuviera un espejo delante de mí, me lo estuviera predicando a mí. Porque, hermanos, esto es bien delicado, pero tenemos que hablar estas cosas. Ya de ahí que se encargue el Señor, que nos guarde, que nos proteja y nos libre de todo mal. Amén. Primera de Corintios 6, 9, 10 y 11, creo yo. Ahí me dicen si estoy bien, porque las escrituras están un poco mal enumeradas aquí, creo, parece, pero no. ¿Ya estamos listos? ¿No sabéis, vamos bien, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, en otras palabras, ni por un momento creas que así va a ser, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Ahí viene lo bueno. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice. Gloria a Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por si no lo sabíamos, dice que no heredarán el reino de Dios. Y para que no te espantes, dice el Espíritu, acuérdate, no se nos olvide que en algún tiempo todo esto éramos algunos de nosotros. Bueno, por lo menos yo era todo eso. Y creo que se quedó corta la lista. En serio, hermanos, creo que se quedó corta la lista. Sí. ¿Por qué? Porque te digo, todos venimos de aquella vida sucia de pecado y allá nadie nos decía nada, porque el ambiente donde estábamos, bueno, por lo menos yo, en ese ambiente, a nadie le molestaba lo que yo hacía, porque todos hacían lo mismo. Todos vivían de esa forma de vida y a nadie le daba mal. ¿Por qué? Porque pues andábamos igual, ¿verdad? Y dice, y esto erais algunos de vosotros. Yo era así. Y te digo, esa lista está cortita, está muy pequeña. Porque si yo te enumerara, hermano, hermana, todo lo que yo vivía en el mundo, todo lo que yo era, a veces quisiera gritar todo lo que era antes, y quisiera reventar de una manera espiritual y decirle a todos lo que yo era antes, la vida que yo vivía, para que veas, para que entiendas la razón que tengo de predicarte la palabra de Dios. Lamentablemente no mucho se puede decir desde aquí, porque sería tropiezo a muchos. Porque de repente la mente de muchas personas no está capacitada para decir, ¿a poco eso era el hermano? Y te digo, solamente, como dice la palabra de Dios, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y para hablar con estas cosas, con esta forma, con esta necesidad de predicarlas, es porque venimos de una vida arrastrada, una vida sucia de pecado. Pero como yo amo a mis hermanos, yo no quiero que ninguno de mis hermanos, porque en la iglesia hay muchos hermanos que no tuvieron una vida así. Hay mucho pueblo en la iglesia que nomás vivieron en el mundo y ahora están en Cristo, pero no traen una cadena de vida como la que nosotros, los que nos batimos en el lodo. Y a veces no nos entenderían. Pero te digo, por lo que vivimos, por la gracia de Dios a hoy,
debemos de decir no al adulterio y a la fornicación. El adulterio y la fornicación son la madre y el padre de todos los pecados en la iglesia y en el mundo entero. Porque del adulterio y de la fornicación nacen todos los problemas. Todos los problemas de ahí vienen, hermanos. Porque así opera el diablo. ¿En dónde se manifiesta el adulterio? Entre un matrimonio, en un hombre y una mujer. ¿Y qué son los matrimonios? Son los pilares de la iglesia, empezando con el pastor y los ministros. Entonces, el diablo se mete por el adulterio y la fornicación y causa mucho daño. Si un pastor es perjudicado o un ministro es perjudicado por eso, queda mucho el ministerio, queda de lado, queda perjudicado. Y por eso el diablo desde el principio ha usado estas dos herramientas para destruir la obra de Dios. Y en muchos lugares ha logrado mucho. Pero vamos a pedirle a Dios que a todos nosotros, los que estamos aquí en esta noche, nos dé más de su Santo Espíritu para estar velando cada día, a cada momento. Porque vamos caminando en la vida y te digo, si vemos de frente lo que va a venir, gloria a Dios, porque estamos viendo lo que viene de frente. Y si tiene por ahí, pues todavía nos da chance de doblar rodillas y pedirle al Señor que nos ayude. Pero si viene de lado o si viene atrás, ¿cómo le vamos a hacer? Y por lo regular, cuando ese tipo de trampas que el diablo avienta, cuando vienen de lado y por atrás, siempre va a ser cuando estamos descuidados. Siempre va a ser cuando no estamos velando en el Espíritu. Por eso hay que estar agarrados de la mano de Dios, mis hermanos. Yo de mi parte voy a orar por el pueblo. Ustedes, hermanos, por favor, oren por mí. Oren por nosotros. Oremos los unos por los otros, porque así vamos a tener la victoria. Dejemos de vernos los errores los unos a los otros y esforcémonos, amémonos, busquemos la comunión, la paz con Dios, para que el diablo no tenga lugar entre nosotros. Amén, mis hermanos. ¿Me di a entender en esta noche? Hablamos claro. Vamos a decir no al adulterio y a la fornicación, y que el Señor Jesús reprenda al diablo, que lo avergüence, que lo eche fuera de entre nosotros. Aleluya. Ponte de pie, hermano, hermana, y vamos a darle gracias a Dios. Yo le quisiera pedir a mi hermano Gámez que nos cante ese cantito, el limpio de mano. Está bien precioso ese canto. Se estaba derramando la presencia de Dios bien bonito hace ratito. Se derramó más bien. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a dejar que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a dejar que el Señor nos toque. Necesitamos del toque de Dios, aleluya. Yo necesito mucho de Dios, aleluya. Aleluya, te damos gracias, Señor. Levanta tus manos, hermano, hermana, y vamos a adorar a Dios, aleluya. Señor, aleluya. ¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario
¿quién entrará a tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El limpio de manos y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. El limpio y corazón